Hola niños y niñas del cuarto grado, bienvenida a esta clase, semana 30, día 3. Este día nos toca el área de comunicación. Vamos a empezar. Actividad. Fiorella, ¿nos ayudas con la actividad? Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Gracias, Fiorella. Así es, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Brigitte, si nos ayudas con la meta. Ya, nuestra meta, entrevistar a un integrante de mi familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Gracias a amiga Brigitte. Entonces, ya saben, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito. La actividad es hacer una entrevista y ustedes son especialistas en eso, de hacer entrevistas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la meta? La meta es hacer la entrevista a un integrante de la familia para recoger información, ¿ya? Sobre preparación de recetas saludables. Esta semana es la entrega de la evidencia, ¿ya? De estas 2 semanas de este proyecto. Entonces, eso es, ¿no? Vamos a hacer recetas con alimentos propios de nuestra comunidad o región. Muy bien. Ahora, para hacer esta entrevista, primero tenemos que planificar, ¿ya? Nuestra entrevista. ¿A quién entrevistarás? Por ejemplo, Brigitte, ¿a quién estás pensando entrevistar? A mi papá, porque mañana viene. Ah, excelente. Brigitte va a entrevistar a papá. Y Fiorella. A mis abuelos. Muy bien. Fiorella va a hacer entrevista a sus abuelos. Excelente. ¿Para qué realizamos la entrevista? Brigitte, Fiorella, ¿qué opinan? ¿Para qué realizamos una entrevista? Para informarnos. Para saber sobre las recetas saludables. Ya, muy bien, porque justo eso es lo que lo vamos a entrevistar, ¿no? Para saber más, porque ustedes ya saben, ya conocen, para saber más sobre recetas saludables. Excelente. Recetas saludables. Y la amiga Brigitte dice para informarnos. Entonces vamos a agregar su opinión de Brigitte. Y para informarnos. Informarnos. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo harás tu entrevista? ¿Cómo harás tu entrevista, Fiorella? Brigitte, ¿cómo harás tu entrevista? De forma ordenada. Ya. ¿Otra idea más? De forma informativa. Ya. Pero ¿cómo se hace una entrevista? Eso quiero que ustedes me digan. ¿Cómo se hace una entrevista? Planificando. ¿Cómo? Personal. Planificando. Ya, dice voy a planificar. Ya estaría bien, planificar. ¿Qué más? Para hacer una entrevista nosotros debemos elaborar ¿qué cosa? Porque ¿qué hacemos al hacer la entrevista? ¿Qué estamos haciendo? Mis preguntas. Muy bien, así es, realizar tus preguntas, no te olvides eso siempre. Para entrevistar nosotros tenemos que realizar preguntas, ¿ya? Preguntas. Eso es. Seguro que más cosas y lo vamos a ir viendo qué más, ¿ya? Mira, ve. Esta es la forma como te vas a ir organizando. Por ejemplo, este es un modelo de esquema, ya que tú vas a realizar en tu cuaderno, poniendo la fecha, el título, vas a realizar esto. Vas a elegir un alimento de tu comunidad. Por ejemplo, Fiorella, tú tienes un alimento, ahorita que estás en el norte, que es muy importante para ese lugar, que lo produce mucho. ¿Cuál es, Fiorella? La algarrobina. Así es.
Tú has hecho muchos vídeos muy bonitos sobre la algarrobina. Y gracias, Fiorella, por la algarrobina, porque te cuento que yo disfruto mucho la algarrobina que me has enviado con mami. Estoy haciendo muchos postres, estoy haciendo quequitos de algarrobina, ensalada de frutas con algarrobina y algarrobina pura también, porque es muy agradable, me encanta. Entonces, por Sí, y ejemplo, aparte que se utilizan bastante en varios postres, también es muy nutritiva y sí, y así es, saludable. bastante energética, así es, y tiene calcio, bastante calcio. Mira, por ejemplo, tú acá podrías poner y hablar sobre la algarrobina, ¿no? Que es muy importante. Brigitte, por ejemplo, si pregunta a su papá, papá, Brigitte, ¿tú sabes de dónde es papá? ¿De qué lugar, en qué nació, en qué pueblo nació? En Cajamarca, Miss. Ah, entonces tú tienes que investigar, Brigitte, en Cajamarca cuál es el producto o el alimento más importante de Cajamarca, ¿ya? Y a partir de ello tú vas a trabajar, ¿ya? Luego, ¿qué le vas a preguntar? Cajamarca y ¿Cuáles el van? queso. ¿Perdón? En Cajamarca y el Así es. Mucho y quesos excelentísimos, de gran calidad, así es. Nosotros somos ricos, los El peruanos. queso y el cuy con papa, Miss. Qué rico, ¿ves? Nosotros los peruanos somos bendecidos porque tenemos muchas cosas que no todos lo tienen. Eliges tu alimento del cual vas a entrevistar y luego vas a preguntar sobre sus propiedades, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene ese alimento que tú has elegido? ¿Qué platos se pueden preparar con ese alimento? ¿Qué ingredientes necesitan para ese plato que has elegido y cómo se prepara? Todas esas preguntas, que son 4, tú las vas a hacer a tu entrevistado, ¿ya? Vas pensando a quién lo vas a hacer. Entonces, ¿qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para una vida saludable? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener vida saludable? ¿Quién me responde sobre los hábitos alimenticios? ¿Qué crees que deberías tener como hábito? las frutas y verduras. Así es, Sí, Miss. consumir frutas y verduras. Así es, Pero frescas. así También. es, verduras. Claro que sí, las frutas y las verduras siempre son frescas, ¿no? Muy bien, frescas. Le vamos a completar la opinión de la amiga. Eso tiene que ser un hábito dentro de tu hogar. Siempre, siempre tiene que ser un hábito, ¿ya? ¿Y qué debemos comer? Alimentos bajos, ¿en qué debemos comer? En bajos grasas. Así es, Grasas. bajo en grasa, bajo en caloría, ¿no? Si es que no estamos Sí, haciendo Miss. deporte, tiene que ser bajo en grasa, bajo caloría, porque si no hacemos deporte y comemos bastante energía, bastante alimento energético, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Vuelve obesa. Así es, se va acumulando grasa, ¿no es cierto?, en nuestro Nos cuerpo. podemos Entonces, enfermar. por supuesto que sí. Y Entonces, te si yo pueden voy a morir, comer un Miss. poquito más, entonces tengo que hacer más actividad. Así siempre tiene que ser. La siguiente pregunta dice, ¿será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Tú crees que es importante saber cómo se prepara una dieta Sí, Miss. saludable? Sí, Miss. Sí, ¿por qué? Porque así nos manteneremos sanos y fuertes. Sí, porque nos ayuda A mantenernos. a mantener sanos y fuertes. ¿Está bien eso? Sí, Miss. Sí, Miss. Sanos y fuertes. Y fuertes. Ahí está. Excelente. Sí, está bien la respuesta. ¿Ya? Eso nos ayuda a mantener sanos y fuertes, ¿no? Y llenos de energía para poder hacer nuestras actividades.
Bien, luego que has completado tu cuadro, ya has pensado en las preguntas, ahora sí vas a preparar tu entrevista. Tu entrevista es organizando y preparando ya mi entrevista. ¿Qué vas a hacer? Nombre del entrevistador. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu papá Brigitte, a quien tú vas a entrevistar? Yamir. Yamir. Ya está. ¿Y tus abuelitos, Fiorella? Sixta. ¿Cómo? Sixta. Sixta. Ahí está la abuelita Sixta. Muy bien. Y Artemio. Y Artemio. Ya Sixta y Artemio. Muy bien. Ese es el nombre de nuestro entrevistador. El nombre del entrevistado para el caso de Yamir sería Brigitte, ¿no? Ella es la entrevistada, la entrevistadora. Brigitte. Y para el caso de Sixta y Artemio sería Fiorella, ¿no? Ahí está. Muy bien. El tema tú ya lo tienes que sacar del título, o sea, de acá. Aquí está. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable, ¿no? Eso vas a poner acá. Entrevistamos. ¿Qué más será? Para obtener información sobre una receta Saludable. información sobre una receta saludable, ¿no? Y pones la fecha. Una receta saludable. Ustedes ya lo van a hacer en cuaderno más bonito, ¿no? Bien trabajadito. Grande. Sí, eso también. Acabo de borrar una palabra que no debía ser. Una receta saludable. Ahí está. Ya me pasé todo. Invadí a la siguiente. La fecha será pues 28, ¿no es cierto? 28, 10 del 20. Esa es la fecha del entrevistado. Ahora, el cuerpo o el destinatario ya es lo que tú vas a hacer las preguntas. En este caso, te estamos proponiendo, mira, 4 preguntas. Pensar en el alimento que se le va a entrevistar para recoger información, un alimento de la comunidad, luego el plato de cómo se pueden preparar, qué ingredientes necesito y cómo se prepara eso que he elegido, ¿no? Recuerda que de un ingrediente yo puedo sacar muchas recetas. Entonces, ¿cómo vas a cerrar tu entrevista en este caso? ¿Ya? Puedes agradecer, decirle lo valioso que es su tiempo y que se ha tomado el tiempo para que nos ayuden, ¿no? A hacer esta entrevista y por la información brindada, dada su experiencia que tienen, ¿no es cierto? Como personas adultas. Eso es importante. Nunca te olvides agradecer, ¿ya? Nunca te olvides de agradecer. Bien, ¿qué vas a tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta primero cómo presentarás a tu entrevistado. Vas a entrevistarlo en la mesa, en la sala, te vas a ir de repente al cuarto, le vas a preparar una silla, de repente un vasito de agua para que se sienta cómodo. Es muy importante cómo te vas a presentar tú ante tu entrevistado, ¿ya? Hacerle sentir bien, acogido. Luego le vas a formular las preguntas, pero antes de formularle las preguntas, tú tienes que saludar, y no solo saludar, sino presentarle el propósito de tu entrevista. Dime, Brigitte. Ya. Entonces, luego de eso formulas tu pregunta. Después que le has dicho, papá, abuelito, abuelita, te voy a hacer unas preguntas, yo quiero que tú me ayudes porque tú tienes mucha experiencia, voy a hacer una receta saludable con productos de la comunidad y yo sé que tú cosechas bastante algarrobina y quiero que tú me enseñes a hacer una de tus recetas.
Así vas a decirlo. Entonces yo desde ya te pido, por favor, y te agradezco que me ayudes a hacer mi trabajo. Y seguro ellos muy encantados te van a ayudar. Tienes que utilizar palabras de agradecimiento siempre al entrevistado, ¿ya? Ser amable, cordial. No puedes tratar mal nunca a tu entrevistado. Y también debes tomar nota y grabar la entrevista, ¿ya? Tomas nota y grabas la entrevista. Entonces, eliges un miembro de tu familia. Acuerdas la hora. Recuerda que nosotros no podemos decir, ahorita mismo quiero entrevistarte, así no. Hoy día o mañana temprano le dices, papá, abuelita, abuelita, ¿en qué momento del día tienes tiempo para que me atiendas, por favor? Quiero entrevistarte, necesito unos minutos de tu tiempo. Entonces él te va a decir, hijita, yo me desocupo a las 4 de la tarde. Muy bien, mamita, esa hora nos vemos. Y ya está, ¿no? Concertaste la hora. Es muy importante que concertes la hora con la persona a quien vas a entrevistar, ¿ya? Luego le vas a hacer todas las preguntas. No te olvides tener tu cuaderno de apuntes para ir tomando nota todo lo que te va diciendo el entrevistado, ¿ya? Ninguno te debes olvidar. Antes de entrevistar, tú tienes que ensayar las preguntas. Puedes ensayar y a la vez también puedes tener en tu cuadernito tu apunte si en caso te olvidas algo. Es muy importante tener nuestro cuaderno de apunte. También vas a tener los materiales, por ejemplo, si vas a hacer una grabación, tienes que tener ya lista para quién te va a grabar, ¿no es cierto?, en tu entrevista. No te olvides también repasar el vídeo, ya, esta grabación, para antes de que empieces a hacer tu entrevista. Entonces, ese es el repaso, ¿no? El entrevistado. Elegir el entrevistado. ¿Qué debes tener en cuenta? Por ejemplo, cuando yo entrevisto a alguien, nunca debo perder la mirada hacia esa persona. Siempre, siempre le tengo que mirar a los ojos y dejarle hablar, expresar todos sus conocimientos que nos vayan dando hacia nosotros, su información, ¿ya? Eso se llama contacto visual. Quiere decir que tú estás interesado en de lo que él te está hablando. Imagínate ahorita, por ejemplo, te estoy hablando, ¿ya? Y tú te das la vuelta y no me estás mirando, a pesar de que estamos nosotros a través de esta clase. Entonces, la misma va a decir, esa niña no tiene interés en el tema que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, no me está mirando, no está atento. Eso se llama contacto visual. Vas a hacerle las preguntas. Si sientes que te ha dado una respuesta muy cortita, tú le vuelves a repreguntar, ¿ya? Para que ahondes el tema y tengas suficiente información para que puedas hacer o terminar tu entrevista. No te olvides tomar nota y grabar, ¿ya? Emplear un volumen adecuado de voz. Imagínate que sea nuestro abuelito y no nos escucha lo que le estamos hablando porque nuestra voz es bajito. Entonces no va a entender y la entrevista no va a estar adecuada, ¿ya? Siempre, siempre te apoyas en tus preguntas que has elaborado. No olvides eso, ¿ya? Las preguntas que has elaborado para entrevistar, siempre. Y nunca le dejes solo, o sea, no dejes que haya silencio. Si sientes que terminó y no estás satisfecho con eso, le lanzas otra pregunta. Y le vas lanzando más preguntas para que te vayas dando información. Es importante la persona que está entrevistando sea la persona que escucha, ¿ya? Entonces, cuando el entrevistado aprende a escuchar, entonces quien entrevista aprende a escuchar, el entrevistado va a poderse explayar, ¿no? Y si sientes que no se explaya en el tema, tú le lanzas otra pregunta para que podamos seguir con la entrevista. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. No te olvides siempre agradecer. Gracias por tu tiempo, gracias por tu colaboración, gracias por tu información. Me ha servido mucho, he aprendido mucho. Es muy importante el agradecimiento. Durante la entrevista, cuando ya estás entrevistando, tienes que saber que todo debe estar preparado. Todo. No se te debe escapar nada.
todo preparado. Es hora de recoger la información. Entonces tú vas a empezar a apuntar todo lo que te va diciendo. Todo lo que te va diciendo, tú vas apuntando y además vas grabando para que nada se te pase. Siempre tienes que saludar y explicar la meta de la entrevista, ¿ya? ¿Cuál es la meta? Recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. También debes recordarle, ya, que tú inicias la entrevista. Siempre, siempre tú tienes que iniciar dándole tu nombre, ¿ya? Tú dices, buenas tardes, abuelita, mi nombre es, gracias por darme tu espacio, voy a hacerte unas preguntas, ¿no? Y quiero saber, la meta de esta entrevista es que vamos a recoger información de recetas saludables para alimentos que son propios de nuestra región. Entonces, le vas hablando todo eso, ¿ya? Vas a formular con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de las recetas saludables que hiciste, ¿no? Por ejemplo, si tienes duda con algún ingrediente, tú tienes que otra vez preguntarle, a ver, mamita, esto no he entendido, ¿me puedes explicar de otra manera para poder entender la receta? Entonces, eso es lo que vas a hacer. Vas a hacer que sea claro la receta que te está dando, ¿ya? Tienes que grabar o anotar en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si en caso tienes duda, es importante que tú sigas haciendo el diálogo, sigas dialogando con él, preguntándole más si tienes dudas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familia. No te olvides que es importante agradecer por la información que te brindó, ¿ya? Además de eso, también vas a invitar a la familia que participe de la entrevista, ¿ya? Es importante. También puedes hacer comentarios libres. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió durante la entrevista? Eso lo puedes hacer al final, ¿ya? Cuando ya has terminado, puedes decirle, ¿qué te pareció, mamita, esta entrevista? ¿Qué te pareció, abuelito? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Así tienes que decirle al final. Luego, vas a leer tus anotaciones o escuchar la información que recogiste durante tu entrevista del tema elegido, ¿ya? Eso vas a volver a hacer. Terminó la entrevista, ahora tú te quedas solo para reflexionar. ¿Qué información obtuve? Es muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Cuando ya tengas esa información recogida como resultado, entonces ahora sí estás listo para compartir con todos nosotros, con la profesora, con tus compañeros, ¿no? Difundir la entrevista, porque es muy importante. Recuerda que nuestros familiares tienen cosas muy, muy importantes que contarnos, siempre tienen algo que enseñarnos. No te olvides que la meta del aprendizaje de mañana es la entrevista, ¿ya? No me tienes que enviar otro más que tu entrevista, ¿ya? Eso es nuestra meta. ¿A quién vas a entrevistar? A una de tus familias, para recoger información sobre preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Lo puedes hacer a través de audio y escrito a la vez y a través de una grabación y escrita. Siempre el escrito tiene que estar presente, ¿sí? Reflexionas, ¿ya? Marcas con un sí, con un no, una X, un check, lo que has logrado, ¿ya? Siempre es importante. Entonces, te agradezco mucho por haberme acompañado en esta grabación. Gracias Fiorella, gracias Brigitte, gracias Ruth Alejandra por estar presente, porque sé que nosotros en la tarde ya hemos estado mucho tiempo en refuerzo y no todos tienen las megas suficientes para acompañarme. Yo estoy muy consciente, ¿ya? También voy a subir al Facebook todo el material del día de hoy de lo que es clase refuerzo. ¿Están visitando? Ruth Alejandra, ¿estás visitando Facebook?
las clases de Sí, Facebook? Miss. Excelente. Sí, Miss. Fiorella, ¿tú estás visitando Facebook? No tengo Facebook, Miss. Bien, entonces Fiorella, decirle a mamá, mamá, ¿cómo puedo obtener Facebook para revisar mis clases de refuerzo? Tú, Brigitte, sí, ¿no es Miss, ¿me cierto, puede hija? enviar eso de cómo Sí, se Miss. puede entrar Yo sí. donde Tienes que registrarte a Facebook, Fiorella, y eso es más que suficiente. Bien, chicos, muchas gracias Ya, por Miss. su atención. Estoy más que Ya, feliz, ¿ya? Estoy más que feliz con ustedes.